vámonos en estos momentos a enlazarnos con el profesor de Relaciones Internacionales, amigo de la casa, el profesor Jesús López Almejo, a quien primero le mando un abrazo y te agradezco, Jesús, que nos tomes esta conexión para hablar de casos importantes como el de Beirut en el Líbano y como este de Álvaro Uribe en América Latina. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal, Vicente? Buenos días en Tijuana, buenas tardes allá en el centro de la República. Un saludo para todos sin censura y pues listo, Vicente, a tus órdenes. Oye, profe, permíteme, antes de hablar de el Líbano, ¿qué piensas de este golpe a la derecha? Y siempre que ocurren estos casos en otros países, como mexicano, como ciudadano, pues yo solamente suspiro y digo, ¿cuándo en mi México lindo y querido? ¿Cuándo? Mira, querido Vicente, como soy académico, necesito explicarle a la gente paso por paso a partir de esta primera premisa. A la derecha le sigue saliendo muy barato, a Álvaro Uribe Vélez le sigue saliendo muy barato, que solo lo estén acusando de dos cosas, de soborno y de fraude procesal. ¿Por qué fraude procesal? Porque desde el año 2012, el ahora senador también, Iván Cepeda, había hecho una especie como de debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara sobre unas investigaciones, Vicente, que debían realizarse por crímenes de lesa humanidad cometidos en municipios en el nordeste de Colombia antioqueño por paramilitares, por grupos paramilitares. Recordarle a la gente que los grupos paramilitares son grupos armados con alto poder destructivo, bien organizados, con entrenamiento militar, muchas veces desde Israel incluso entrenados, que en su disputa en contra de las guerrillas, la guerrilla es la izquierda, digamos, que tomó las armas, en este caso las FARC y algunas otras células de la izquierda, que entonces los grupos paramilitares y gente como Álvaro Uribe justificaba la existencia de grupos paramilitares para combatir a la guerrilla, porque decían que el Estado no tenía el poder suficiente en ese momento para combatirlo. Entonces llegaban a pueblos, hacían matanzas, generalmente de los hombres en épocas o en edad de luchar, y decían también que por ser cómplices les ponían a otros pueblos el ejemplo de lo que les sucedería si no delataban a la guerrilla, si no delataban a la gente vinculada con la guerrilla. Entonces, en el año 2012, el congresista Iván Cepeda dice, oigan, es justo que hablemos de las matanzas en el nordeste de Colombia, en San Roque, en otros lugares en donde Álvaro Uribe Vélez y su hermano pues llegaban con grupos paramilitares a hacer limpiezas étnicas, a limpiar literal los pueblos. Entonces, en ese contexto, Álvaro Uribe, en su defensa, declaró que Iván Cepeda había estado comprando testigos para poderlo, de alguna manera, acusar, ¿no? Con unos juicios ahí, con testigos comprados y raros. Sin embargo, esto va a dar un giro muy importante, Vicente, porque Cepeda logra demostrar, y por eso es que la Corte Suprema de Justicia de Colombia lo apoya, le da la razón más que apoyarlo, porque la Corte anuncia que no va a investigar a Iván Cepeda, quien había sido denunciado por Uribe por presunta manipulación de testigos. ¿Por qué? Porque se comprueba en el desahogo de pruebas que es Álvaro Uribe quien estaba comprando testigos para que dijeran que Cepeda estaba comprando testigos. Ya sabes, la derecha suele aplicar la inversa, te acusan de lo que es. Entonces, cachan al abogado de Uribe, lo empiezan a juzgar, le abren un proceso por soborno y por fraude procesal, es decir, que están alterando el proceso y que están haciendo un proceso fraudulento, y entonces le caen al abogado de Uribe, y por supuesto que también le caen a Uribe. ¿Y por qué yo digo que le salió barato al Felipe Calderón colombiano? Porque es uña y mugre con Felipe Calderón. Bueno, hoy el mismo Vicente Fox, que no se puede quedar callado, que cuando parece que ya le llegó la sensatez de la senectud, calladito se ve más bonito, hoy sale también a solidarizarse con su amigo del alma Álvaro Uribe. Imagínate de lo que estamos hablando. O sea, para que la gente vea que en el mundo estamos interconectados y que no solamente lo que pasa en un país tiene que interesarnos porque está pasando en nuestro propio país, sino lo que pasa en otros países tiene que interesarnos porque está interconectado con nuestro país y con nuestra realidad cotidiana también. Bueno, en ese orden de ideas, la palabra fraude procesal es muy importante porque es la alteración de todos los procesos que han permitido a Álvaro Uribe, digamos, librarse de las más de 60 acusaciones que tiene por asesinato, por crímenes de lesa humanidad,
por vínculos con el narcotráfico y también por otro fraude procesal al que se le conoce, querido Vicente, como los falsos positivos. En la guerra, ves que Felipe Calderón en su sexenio le declaró la guerra al narcotráfico. Bueno, Sí. en Colombia, cuando este señor fue presidente, del año 2002 al año 2010, sobre todo particularmente entre los años 2006 y 2009, Álvaro Uribe Vélez impulsó un programa que se llamaba Seguridad Democrática. Imagínate, no hubo ni seguridad y mucho menos democracia, típico en la derecha latinoamericana. Entonces, en este programa de Seguridad Democrática, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez daba una especie como de incentivos al ejército y a las fuerzas de seguridad por dar resultados positivos. Los resultados positivos eran detenciones de capos, detenciones de grupos paramilitares, detenciones pues de gente que anduviera, decían ellos, mal. Pero resulta que hubo bastantes ejecuciones extrajudiciales. No sé si te suena conocido, querido Vicente. Hubo asesinato de civiles no beligerantes, los hacían pasar por bajas en combate, los hacían pasar por gente armada, los disfrazaban de combatientes de la guerrilla, de combatientes de grupos irregulares, y entonces, cuando se dan cuenta, cuando los activistas en Colombia empiezan a contar, algo así como lo que pasó en el TEC de Monterrey, ¿te acuerdas? En el año 2010, que claro, el ejército asesinó a 2 estudiantes del TEC y después les sembraron armas y quisieron manchar su reputación, que es muy típico de la derecha también. De los panistas aquí en México es así, difamadores a más no poder. Total que cuando esto empieza a escalar, se hace boomerang en el mundo, pues desde el derecho internacional humanitario se les conoce esto como ejecuciones extrajudiciales y en el derecho penal colombiano como homicidios en persona protegida. Imagínate, Vicente, que oficialmente cuando empieza a haber ya un estudio específico, uno que se llama sobre todo muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, que lleva a cabo la Fiscalía General, oficialmente hasta agosto del año 2018 se contabilizaban ya documentados 2.248 falsos positivos, o sea, 2.248 civiles que fueron asesinados y que fueron hechos pasar como si hubieran sido combatientes de grupos irregulares en contra de las fuerzas del Estado. Pero los activistas colombianos dicen que en realidad esto es lo que se ha podido comprobar, pero que se estima que puede haber hasta 10.000 casos. O sea, estamos hablando de un verdadero problema de ejecuciones extrajudiciales que no logró ni tener seguridad y que no llevó tampoco la democracia, que no era nada democrático. Esto nada más es una de las tantas cosas de los falsos positivos, que es algo que caracterizó el sexenio, no el sexenio, los 2 cuatrienios de Álvaro Uribe en Colombia, pero además también su hermano está justamente también vinculado a ejecuciones, a grupos, Vicente, que iban por gente a los pueblos y literal, como actúan los grupos paramilitares, hacían limpieza del lugar, llegaban a los pueblos campesinos, a las colinas y pues no sé, había un grupo que se le llamaba los 12 Apóstoles, que son pues un grupo paramilitar muy vinculado con esta familia, que era tremendo, era terrible. Entonces, cuando veo a los colombianos, a la mitad de Colombia, celebrar, porque no se te olvide también que Álvaro Uribe Vélez intenta regresar al poder para, pues así, al estilo Calderón, a través del Congreso, para a través del fuero librarse de los procesos legales en su contra. Y ahora, pues venía, digamos, el mapa soñado porque Iván Duque es su discípulo, su partido es mayoría, él es el jefe del Congreso, por lo tanto, tiene mucha influencia sobre lo que dice el presidente Iván Duque, a quien acertadamente ustedes acaban de poner para que la audiencia lo escuche. Entonces, este señor Felipe Calderón colombiano es muy mañoso y está eludiendo la justicia y ahora, pues digamos que el máximo logro de la justicia que sigue siendo chata en Colombia, pues es acusarlo por lo menos grave y porque además, otra cosa importante es que pues es un arresto domiciliario y todavía le falta esto y él está por lo tanto en su domicilio, la finca del Ubérrimo, que es una de las fincas más grandes de Colombia, querido Vicente. Entonces tampoco es que le esté pasando tan mal y a mí me hubiera gustado no que lo estuvieran pues interrogando o que lo hubieran arrestado por fraude procesal, sino directamente por lo que empezó con esta andanada con el congresista Iván Cepeda, que son los crímenes de lesa humanidad que caracterizaron sus administraciones, Vicente.
Pues qué interesante todo esto que nos planteas y sobre todo los paralelismos, disculpen ustedes por la lengua que a veces se traba, los paralelismos con otros países. En el caso de México vemos a un Felipe Calderón que quiere regresar con su partido México Libre y a pesar de que él jura y perjura que no quiere ser candidato a nada, pues se abre la posibilidad a que regrese como lo hizo Álvaro Uribe a el Congreso. Pero mi querido